Hola mis grandes amigos, un saludo cordial. Soy su psicólogo Absalón San Clemente desde las Islas Británicas, su psicólogo transpersonal cuántico. Hoy quiero hablar sobre algo interesante, algo importante, porque quiero que tengamos la claridad interna del trabajo que se hace con la psicología transpersonal, porque muchas personas todavía siguen confundidos. Primero piensan que somos personas religiosas y nosotros no somos religiosos, nosotros simplemente somos personas espirituales. La vida espiritual significa el contacto directo con una energía inteligente. Las personas le llaman a esa energía inteligente Dios, pero en la realidad no tiene nombre, no tiene espacio, no tiene sitio, no tiene lugar, pero está en todas partes esa energía. Nosotros hacemos esa conexión con esa energía inteligente por medio de la meditación. Yo quiero aquí tener claridad sobre lo que es la meditación, que la gente sigue pensando que es una forma de dormir. La meditación consciente significa ir al interior, ir al sitio donde está esa energía inteligente que está en la paz, está en el silencio, está en la respiración. Ir a ese sitio que es el sitio original nuestro y allí tienes posibilidades, como quien dice, de recargar baterías con esa fuente inteligente, de tranquilizarte, de estabilizarte, de asesorarte, de encontrarte con tu realidad, que tu realidad es espiritualidad, tu realidad no es material. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a través de la meditación? Ir al interior de nuestro estado natural. Ir al interior de nuestro estado natural. Eso es lo que hacemos con la meditación y es una práctica efectiva, es una práctica que ahora en el mundo científico, con escáner, con una cantidad de aparatos, se ha observado que sucede en el interior del cuerpo y se produce el estado de bienestar, el estado de alegría en las personas. Pero para eso necesito tener una mente consciente, no una mente inconsciente. En el mundo religioso, que lo voy a hablar con mucho respeto, es muy diferente. En el mundo religioso no hacen meditación, pero les quiero comentar algo curioso. El maestro Jesús iba al Monte de los Olivos, yo conocí el Monte de los Olivos, y hacía un trabajo de conexión a través de la meditación. La oración es otra forma de conexión, pero la oración es una forma de conexión directa, sin intermediarios. Es un diálogo con esa fuente, es un diálogo con esa energía, es un compromiso con esa energía. No es repetir palabras como en el mundo religioso que se hace, repiten palabras que no entendemos ni siquiera qué contiene la palabra, pero repetimos todos con una camándula, una palabra, una palabra, una palabra. No, en el mundo de la oración hacemos es un diálogo entre unos dos adorables amigos que somos nosotros con el campo unificado, con el campo de la creación del diseño. Es un diálogo directo, sin intermediarios. Y todas las personas lo pueden hacer, pero en el mundo religioso se lee son frases repetitivas muy diferentes, aunque también existe la mantralización. La mantralización es una especie de vibración. Es una especie de vibración porque a través de la vibración funciona la frecuencia cuántica y hace es un eco, digámoslo así, una emisión de frecuencia. También en el famoso, en el Cábala también utilizan la mantralización. Pero vuelvo y le digo, en el mundo religioso pueden usar cantos, esos sí lo usan en el mundo religioso, y pueden usar la oración. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque la gente dice que la psicología, la gente siempre ha tenido este tremendo error, que la psicología no tiene creencia o contacto con el mundo de la creación de Dios. Yo sé que en el mundo de la psicología tradicional, estoy hablando de la psicología
que está relacionado con el mundo del conductismo, cognitivo-conductual. Cuando escuchen a un psicólogo hablar desde el cognitivo-conductual, ellos no tienen ningún vínculo allí con la vida espiritual. Cuando hablen el psicoanálisis, tampoco, aunque allí se trabaja algo que se llama líbido, que es la energía sexual, porque Freud fue pansexualista, o sea, todo lo relacionó con la energía sexual. Lo que es la Gestalt, que es la integración de varios puntos, de varios elementos para tener una opinión, también no tiene que ver con el mundo espiritual. Y lo que es el humanismo no tiene que ver nada con el mundo espiritual. Por eso la psicología transpersonal traspasa, es una psicología que la han querido ocultar, que no la dan a conocer, que ha sido tabú. ¿Por qué? Porque esa psicología realmente va a lo que realmente decían los antiguos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles decía, la psicología es el estudio del alma. Los primeros tratados de psicología fueron el estudio del alma, pero en el mundo occidental, en el mundo donde nosotros nos educamos, nos separan del mundo espiritual. Por eso yo me he trasladado muy sencillamente al mundo espiritual. La mayoría de las cosas que yo tengo es un contacto directo con la fuente, un contacto con gente de sabiduría, un contacto con la naturaleza, un contacto con los indígenas, un contacto con maestros. Pero prácticamente ha sido como un tabú pasar al mundo de la psicología transpersonal porque es el mundo real que nos compone. Se pelea mucho el mundo religioso y se ve como ofendido y se ve como confundido. Yo a mis amigos religiosos los quiero mucho porque sé que les da temor que de pronto piensen ellos que se les está sacando de su tradición que ha venido de generación en generación de una religión. Las religiones, si uno las observa, fueron creadas por muchas personas, hombres físicos que han ido escribiendo, pero que no estuvieron en los hechos reales en el momento del Maestro Jesús. No estuvieron en los hechos. 200 años después empiezan a crear textos y a escribir textos. Y antes de Jesús habían unos textos antiguos. La famosa Torá, el Antiguo Testamento. Ahí sí había más evidencia próxima a los hechos. A muchos hechos asombrosos, y tú sabes que el que escribe realmente no escribe las cosas como son, sino que le impregna algo de él. Bueno, mis queridos amigos, el mundo religioso, siempre yo me he preguntado una cosa. Ese maestro que estuvo viviendo, que es judío, que no fue romano en Israel, es un maestro que estuvo compartiendo y viajando. La vida de Jesús, 30 años, de los primeros años a los 30 años, nadie habla de ello. Pero es un hombre que tenía padres y tenía padres que trabajaban en el mundo de la ebanistería, o sea, tenían una especie de solvencia. Ser un ebanista en ese tiempo había una solvencia, pero tenía unos tíos viajeros. Y el Maestro Jesús fue a la India, se asesoró en la India. Por eso muchos de sus contenidos fueron rechazados con los nuevos religiosos de la época, los saduceos, que lo tildaron de ser prácticamente un blasfemo, un mentiroso. Pero en la realidad lo que ingresa, donde ingresa Jesús, es al mundo místico, mis queridos amigos. No el mundo religioso, sino el mundo místico. El mundo místico es el mundo interior. El mundo religioso es un mundo social. Es un mundo muy creado y administrado por hombres. En el mundo místico no está la mano del hombre, sino que está la mano del diseñador, la mano de la creación. Y es muy individual. Sois dioses y no os dais cuenta, decía cada rato el Maestro Jesús, y la gente no comprendió qué quería decir este hombre así. Pero si uno en el mundo religioso habla de que son dioses, dicen no somos dioses, somos pecado original. O sea, la administración de la humanidad ha sido tan impresionante que reduce la población a un hombre que nació
como sucio, como contaminado, como en pecado. Esto es una cosa irracional. El maestro dio un ejemplo de vida. Dio un ejemplo de vida que no lo sigue nadie en el mundo religioso. Un ejemplo donde él estaba aparte y lo único que hacía era entregarse a la humanidad. Era un hombre que realmente integró ese contacto directo con la fuente, con la divinidad. En el mundo religioso se habla de que él murió para limpiarnos, pero yo siempre me pregunto una cosa, esto es impresionante. Nosotros no queremos asumir una responsabilidad de nosotros mismos y de nuestra misión en esta experiencia de vida. Siempre esperamos que alguien externo ya hizo el trabajo por nosotros y yo no hago nada y continúo haciendo lo mismo, insultando, agrediendo, siendo mezquino, no compartiendo. ¿Cómo es posible de que se diga de que lo único que tengo que hacer es orar y yo ya estoy prácticamente liberado por la muerte del Maestro Jesús? Nunca en ningún momento pasó eso. Sencillamente di un ejemplo de colaboración, de entrega hacia el otro que soy yo. Ese otro que tenía hambre era yo. Ese otro que tenía sed era yo. Le decía a los mismos pupilos, a los mismos estudiantes, a los mismos compañeros, a los apóstoles. Y él decía, ¿cómo es posible que tú digas que tuviste hambre y yo no te di de comer, maestro? Dice así, ese otro soy yo. Porque realmente somos un solo paquete de energía, pero estamos experimentándonos en figura masculina, femenina, o como árbol o como animal. Esto es algo muy, muy sencillo de comprender. Pero yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Vivir en alegría y hacer una transformación igual que ese maestro. Por eso se llama Cristo Jesús. Jesús hizo una transformación crística, una energía crística, es una energía de séptima dimensión, es de divinidad, es vivir como la creación para poder hacer la transformación. Es un proceso que todo ser humano tiene que hacer, es un reconocimiento de error, pero yo nunca voy a lograr una trascendencia en mi vida si sigo haciendo lo mismo y delego mi responsabilidad a un ser superior. Es muy difícil para la humanidad poder comprender este proceso que estoy hablando, pero es una lógica natural. No podrás tener un cambio en tu vida si realmente no haces ese reconocimiento de tu error, ese reconocimiento de que realmente eres energía inteligente, eres energía espiritual, transformadora y diseñadora de una realidad. Pero la realidad que estás construyendo no es tu realidad. Es una realidad falsa que te la han diseñado, que te la han administrado, que te han separado de la fuente, donde no hay responsabilidad y donde yo ese vínculo de responsabilidad, de transformación, no lo hago. Espero que suceda por un hecho milagroso. Esto es un gravísimo error. Entonces la gente dice, yo no logro ningún cambio dándole de comer al otro, dándole de beber al otro, vistiendo al otro. Yo no logro ningún cambio. Lo único que tengo que hacer es simplemente orar, pero que todo siga igual, porque eso se transforma de forma mágica. Esa es la famosa creencia que se está manejando en el momento y no nos permite la trascendencia. Los seres humanos logran la trascendencia cuando se dan cuenta de que si no cambio internamente, si no asumo una responsabilidad interna, si no empiezo a vivir desde mi posición crística interna, si no hago lo que hacía ese maestro, dar la cara. Si te pegan una mejilla, dar la otra. El otro soy yo, el otro simplemente es un inconsciente. Multiplicar la comida, dar el 100%,
No hacer lo mismo tradicionalmente, sino hacer algo extraordinario, darle de comer a alguien que no conoces. O sea, es una responsabilidad consigo mismo. Amaos los unos a los otros como os he amado. O sea, si yo no me amo, nunca podré amar y respetar al otro ser humano que tengo enfrente. El proceso de autoestima está muy claro. Pero si yo no hago absolutamente nada y estoy separado, esperando que a través de una oración y que alguien que ya murió por mí va a transformar esto mágicamente, o que nos va a clasificar, los que no creen van al purgatorio y los que creen van a salir como si fueran por un proceso de abducción, van a ser salvados. No, no podemos juzgar a nadie en ese conglomerado que tienen de confusión, porque todos están interpretando la vida de una forma muy inconsciente. No asumen ninguna responsabilidad. Los cambios se hacen internamente. Yo no estoy en el mundo está en mí. Cuando yo cambio, cambia el mundo de afuera. Es una lógica. Ley de correspondencia. Lo que yo emita, lo que yo haga en esta humanidad, en esta experiencia de vida, en esta transformación que debo hacer interna, lo que yo haga, se me devuelve el doble. Si yo no hago nada y espero de que ya alguien lo haga por mí, un ser superior lo haga por mí, y yo simplemente estoy en pecado y no tengo derecho a nada, simplemente a quedarme callado y estar orando a que todo se transforme, la humanidad nunca se va a transformar, mi querido amigo. Nosotros llegamos a tener una experiencia de vida para hacer una transformación interna y externa, pero esa transformación se logra cuando yo me experimento como un ser de luz, como una divinidad. Cuando yo experimento esa experiencia de ese maestro, ese modelo que hizo él, lo hago yo. Porque él mismo lo explicaba. ¿De qué se asombran de lo que estoy haciendo si ustedes pueden hacer lo mismo? Son uno solo con la fuente. El Padre y el Hijo es una sola fuente. No hay que tener miedo en hablar en estos términos. ¿Cómo es posible que se diga de que a mí no me interesa el mundo de afuera, si el mundo de afuera soy yo? Es el reflejo de lo que está en mi interior. Que no tengo ninguna responsabilidad con esas personas que están en la calle, con necesidad. Es muy sencillo. Es sencillamente observar que el otro que está allá está en una experiencia de vida, pero somos una sola energía, experimentando su vida y dándose cuenta de que llegaron aquí simplemente es a corregir lo que viene mal, no a repetir o no a esperar que yo siga haciendo lo mismo y que ya alguien que murió por mí me va a hacer los cambios mágicos y yo sigo siendo el mismo bebedor, el que insulta, el egoísta, el mezquino, que simplemente por un acto de fe eso se transforma en forma mágica. No, mis queridos amigos, vamos a comprender que esos textos administrados por un conglomerado de personas que han existido durante la historia vinculado al mundo político dejaron y desaparecieron la verdad del contenido del maestro. El maestro es el cambio lo haces tú en tu interior con responsabilidad, observando a un maestro modelo y del cual yo tengo la obligación de hacer lo mismo. Es un ejemplo de cómo se tenía que vivir en este planeta y que lógicamente se corre todas las connotaciones que él vivió. Se volvió, y ya lo entendemos, en este mundo de inconsciencia, que ser una persona correcta y honesta y santa es un atentado, es un terrorista para la humanidad. De pronto yo puedo ser un terrorista para muchas personas. Y eso es una lógica, porque la gente no quiere modificar, no quiere asumir una responsabilidad, no quieren observarse, simplemente nos refugiamos en ciertos grupos, pero yo en mi interior sigo conservando toda la inconsciencia. Una inconsciencia que no me ha permitido ni siquiera salir adelante y que me da vergüenza, pero me tengo que esconder en grupos para poder evadir esa realidad y no la he trabajado, no la he sacado de mi interior, no la he observado, no la he aceptado, no la he trascendido y sigo siendo lo mismo pero disfrazado en un manto religioso. Esto es muy delicado. Asume responsabilidad. Sigue el maestro con tu ejemplo en esta experiencia de vida y reconoce que eres un ser de luz que vino a tener esa experiencia de reconocerse y experimentarse.
Si no, este planeta, absolutamente este planeta, seguirá cometiendo los mismos errores aprendidos de otros inconscientes que nos están administrando. Hasta luego, mis queridos amigos.